El Señor los bendiga una vez más, pueblo del Señor que nos sintoniza en estas horas y en estos medios. Nos da mucho gusto que fielmente usted esté a la expectativa de lo que Dios le va a hablar por medio de su servidor y también por medio de este medio que nos proyectamos en México, en El Salvador. Tenemos gente que nos está viendo de mucho más lejos. Le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a darnos un tiempecito de acomodarnos, de hacer las últimas llamadas de aviso a aquellos que conocemos para que nos sintonice en los próximos minutos y regresamos después de esta breve pausa. Muy bien, sin más preámbulos, entramos al tema de esta mañana. Quisiéramos comenzar una serie de predicaciones acerca de características del verdadero Dios. Creo que son temas muy interesantes y platicando con Dios un poco de esto, creo que hay necesidad de que el pueblo que conoce de Dios, como aquel que todavía no le conoce, conozca a plenitud quién es Dios y la importancia de conocerle. Hay una cita bíblica que tomo como base y es una cita muy conocida. Nosotros los cristianos conocemos esta cita como el centro de la Biblia. Se nos enseña en la escuela dominical desde niños y es Juan 3:16, que la palabra cita la letra y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de esta mañana será el amor de Dios, que es una de las características de Dios, es una de las virtudes que Dios tiene, y es muy importante conocer el amor de Dios, como también es muy importante tener la formación correcta del Dios del cielo en nuestros corazones. ¿Por qué le digo que es importante? Porque de acuerdo a lo que conocemos de Dios y aprendemos de Él, es como nosotros nos vamos a desarrollar en esta vida, no solo en aspectos cívicos, de moralidad, sino también en términos espirituales. Damos gracias a Dios por nuestros padres que aún en sus limitaciones e ignorancia nos inculcaron que existía un Dios. Fue bueno, no fue lo suficientemente como para conducirnos desde nuestra infancia a edad adulta o la edad que tengamos en los caminos de Dios fuertemente, pero bueno, ellos hicieron lo que pudieron y sin embargo hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia evangélica cristiana que tienen una mal concepción y una mal formación de Dios, y esto es debido que aún en aspectos de niñez, como le decía, fueron enseñados y fueron mal enseñados. El tener una mala percepción de Dios, una manera incorrecta, nos hará ver a Dios de una manera incorrecta. Por eso es que es importante entender que Dios tiene características muy especiales y la primera característica de Dios es el amor. En el contexto que se escribe Juan 3:16, es muy importante entender que para esta cultura griego, romana, judía, para la época de Cristo, habían al menos 4 tipos de amor que circulaban, 4 formas de amar que ellos conocían del pan diario, y el primer amor que ellos conocían es el amor eros. Este amor es el amor que se le tiene a la esposa o al esposo. El segundo amor que ellos conocían es el estorge, que es el amor que se tiene a nuestras amistades, a gente cercana a nosotros. El tercer amor es el filial, el amor que se le tiene a los hijos, a seres queridos, a gente del círculo, a gente próxima a nosotros, se conocía como el amor filial. Pero está el cuarto amor, que es el amor ágape. Es el amor de Dios, es un amor puro, es un amor orgánico, es un amor que no tiene nada y no espera nada, sino que ama porque ama. El amor de Dios, el amor ágape, es el que se le quiero hablar en esta hora, bajo este tema, el amor de Dios, dentro de la serie que estaremos desarrollando en los próximos domingos,
que es características del verdadero Dios. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque es muy importante que reorganicemos nuestra forma de ver a Dios. A mí me han preguntado por qué hay gente que pasa años en la iglesia, por qué hay gente que canta, se conoce la Biblia en cierta forma y no hacen cambios. La respuesta a mí es simple, simplemente en lugar de entender que Dios los ha creado a ellos, ellos han creado su propio Dios y lo han hecho de una manera incorrecta. Mi legado, mi meta en esta hora es poder a usted reubicarlo y que usted pueda entender y comprender la manera correcta de conocer a Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y es pregunta donde el teólogo, donde el estudioso de la palabra de Dios va a encontrar siempre problemas para descifrar, para explicar de qué manera, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, ¿cuál tal manera? De la manera que le decía al principio, ágape, sin condición. Dios nos envió a su Hijo a morir por nuestras maldades y pecados a la tierra en la mayor expresión de amor como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay manera sin igual, no hay manera que se compare de alguien que demuestre con sus palabras y hechos como la obra en la cruz del Calvario. Dios cuando nos dice que nos ama, nos lo muestra. Nosotros a veces usamos la palabra amar muy trivial, muy a la ligera, decimos te amo. Aquí en Estados Unidos nosotros en el idioma anglosajón es muy común decir amo mi perro, I love my dog, I love my house. Y realmente la palabra te amo es mucho más profunda que solo decirla. Cuando Dios dice te amo, Dios te demuestra cómo te ama. Cuando Dios le dijo al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, la prueba que nos envió después de decir te amo a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. En esta hora yo quiero hablarle del amor de Dios en nuestra vida y cuál es el verdadero amor que nosotros debemos comprender, vivir, disfrutar. Y lejos de una malformación, lejos de una mal idea de lo que hemos tenido. Yo no sé al Dios que usted cree, yo no sé el Dios que usted se formó durante su crecimiento, no solo físico, pero también intelectual. No sé el Dios que te dijeron en una parroquia, no sé el Dios que te ha enseñado, te están enseñando, pero el Dios de la Biblia es un Dios lleno de amor, y más adelante explico por qué también la otra contraparte. La idea es esta, que entendamos de Dios todo lo de Dios, no una media luna, no una mitad solamente, sino de Dios. Para poder entender el amor de Dios, yo analizaba esto y decía, bueno, ¿cómo explico yo el problema que he encontrado como pastor cuando salgo fuera de casa, cuando salgo del país? Veo un problema en común y veo que hay grupos de gente que declara conocer a Dios, pero que están de alguna manera desviados, equivocados, y todo es el comienzo de una mala percepción de Dios. Hay tres grupos que yo quiero compartir a ustedes. Luego seguimos hablando del amor de Dios. El primer grupo, yo le he llamado el grupo de los paganos. ¿Okay? Cuando encontramos esta palabra en la Biblia, la Reina Valera, la palabra pagana nosotros la hemos procesado y hemos pensado que es alguien idólatra, alguien que se va de rodillas de un lugar a otro. Pero la palabra pagana se ha enraizado tanto, aún en el pueblo que dice conocer a Dios, y es más profunda que solo alguien que quiera pagar una manda. La palabra pagana, una persona pagana, es aquella que cree que el amor de Dios es condicional. Mire lo que la Biblia nos dice en Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías dice algo aquí, una palabra fuertísima, en cuanto a aquellos que creen que pagando una manda, que haciendo una obra en pos de mitigar, de calmar la ira de Dios, aquellos que creen que haciendo una buena acción agradan a Dios, Isaías lo echa por tierra y dice, no hay nada que ustedes puedan hacer por su propia cuenta. No hay nada que puedan entregar por su propia cuenta. No hay nada que tengan que hacer para que Dios los ame o los deje de amar. Isaías habla fuerte y dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Lo que quiere decir trapo de inmundicia es una toalla sanitaria femenina usada. Lo que nosotros podemos hacer, creyendo que agradamos a Dios, como gente pagana, para Dios es una ofensa. Lejos de agradarle, se molesta y lo ve al igual que una toalla femenina usada. Es serio esto. El grupo de paganos es aquella persona que cree que el amor de Dios es condicional. Y óigame, iglesia que me está viendo, Dios no te ama dentro de condiciones. No te ama por lo que tú haces. Dios te ama por lo que Él ha dicho que tú eres. Y Dios te llama la niña de sus ojos. Dios habla que eres su mejor herencia. Dios habla de que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y no te va a amar más, no te va a amar menos. Tienes que entender y aceptar el amor de Dios. Yo escucho mucha gente hablando tontería y media, discúlpenme la palabra, gente que dice que perdónate a ti mismo y que olvídate y todas esas cosas. ¿Saben una cosa? Nadie tiene el poder de perdonarse a sí mismo ni de poder perdonar a otros, sino el Espíritu de Dios, que es el que trae a nuestra vida la reconciliación, nos trae el arrepentimiento, y efectuando esos dos elementos viene el perdón de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es aceptar el perdón de Dios en nuestra vida. Y alguien está escuchando esta palabra y alguien necesita en este mismo momento cambiar de rumbo. Dios te ha perdonado y no importa lo que hayas hecho, Dios te ama porque te ama. No seas del grupo de los paganos, que es gente que cree que el amor de Dios es condicional. Es gente que cree que tiene que estar de rodillas en una iglesia para que Dios la bendiga. Es gente que cree que todo tiene que ser perfecto en su vida para que Dios esté agradado y contento. No es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los católicos que creen que Dios siempre está con un látigo. Ese fue el Dios que nos enseñaron. Ese fue el Dios que nos proyectaron. Ese fue el Dios que formamos cuando venimos a recibir la salvación de Jesús, a la edad que sea. Venimos con ese tipo de mentalidad de un Dios justiciero, de un Dios que no va a perdonar nada de nosotros y que de acuerdo a nuestras acciones será nuestro castigo. Déjeme le digo algo, la Biblia dice que Dios me ama porque me ama y así lo decretó. Yo solo lo que tengo que hacer es recibir el amor de Dios en mi vida sin condiciones. Por eso es que la salvación es un regalo gratuito, es gracia y hay que cuidarla, hay que adornarla, hay que crecerla. Pero hay gente que me ha dicho, pastor, yo ya no voy al cielo, otra vez voy al infierno porque pequé. Yo les digo, ¿y desde cuándo la salvación fue dada como en pagos? La salvación es obtenida y no conseguida. Dios, cuando te salvó de tus pecados, lo hizo a sabiendas de lo que habías cometido, de lo que podías estar cometiendo en ese momento y de lo que puedes hacer. Malas acciones. Dios te ama. Reciba el amor de Dios en su corazón y no sea pagano. Mire, lo primero que en nuestras culturas resalta, porque a veces ofendemos a Dios por ignorantes, porque el grupo de paganos no solo creen que el amor de Dios es condicional, no solo creen que porque no oraron 5 minutos les va a caer un trueno. Es gente ignorante. Es gente que no ha conocido al Dios bíblico. Conoce un Dios religioso. Conoce al Dios que nos inculcaron desde chiquito.
Y no haga ruido en la iglesia porque ahí está Diosito y lo va a castigar. Y es un Dios de castigo, y es un Dios de castigo. Por eso es que lejos de ayudarnos nos fuimos formando que aún con ese Dios castiga y es estricto en su forma de ser, nosotros le desobedecimos y todos llegamos a Cristo como trapos de inmundicia, revolcados por la vida, golpeados, heridos, deformes, fragmentados. Pero gloria a Dios porque el amor de Cristo nos salvó y nos rescató y nos hizo nuevas criaturas. No por lo que nosotros hubiéramos hecho merecido, sino porque Dios así lo decidió. El amor de Dios no es condicional, señores y señoras. El amor de Dios es el amor ágape, el amor que lo entrega, no esperando nada a cambio. No es el amor eros, que esperamos de nuestra pareja que se porte bien para poder reaccionar nosotros bien. No es el amor que le tenemos a nuestros hijos sobre los hijos de otros. No es el amor que le tenemos a nuestras amistades, que también depende mucho de cómo se comporten para seguirlos amando. El amor de Dios te ama, haya o no haya razón de hacerlo, hayan motivos o no motivos de hacerlo, Dios te ama y recibe el amor de Dios. Es muy importante que lo entiendas, porque de lo contrario, si te va mal en la vida, hay gente que si le da gripa creen que es un castigo de Dios porque no fue a la iglesia. Por favor, te va a dar gripa, estás en este cuerpo humano, en este cuerpo dado debilidad, en este cuerpo dado enfermedades, en este cuerpo donde hay cosas que van a pasar, que le pasa a todo el mundo, y no es castigo de Dios, y no es porque no oraste, no es porque no hiciste tu plegaria, no es porque no fuiste a la iglesia. Lo primero que yo he notado es gente que es ignorante, que es del proyecto pagano, del grupo pagano, es que son gente prejuicientas. Son bien prejuicientos. Hay gente en las iglesias, no es mucho el grupo, pero hay gente que lejos de saludarte con el amor ágape, con esa verdadera alegría genuina, te saludan como con un reproche. Hermano, no lo vimos la reunión anterior. ¿Qué pasó? Por eso es que le está yendo mal. No, señor, no te va mal porque vayas o no vayas a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y de nada les sirve porque van a pajarear, a cazar moscas, van a tener una misa evangélica, a tener un concierto de focas, a aplaudir nada más, y no hay nada en su cabeza que se estén llenando. Pero yo estoy aquí como pregonero diciéndote que es tiempo de que te vuelves todos esos prejuicios y que no creas que depende de ti la relación con Dios. Dios te toma de la mano, quiere de ti lo mejor, quiere que vayas a la iglesia, claro que sí, quiere que seas genuino, auténtico, transparente, no quiere que vivas en prejuicios. Curioso que hay cristianos que hasta les da miedo caminar bajo una escalera. Ay, ya pisé callos. A lo mejor usted dice, ¿y cómo sabe? Déjate de cosas. Como hijos de Dios ya no estamos bajo prejuicios. Ay, es que yo estoy así porque me han hecho un mal de ojo. Por favor. Hay cristianos que le tienen más fe al huevo, echarse rueda y alcohol. No, señor. Hay un poder mucho más poderoso que todas esas malicias del diablo. Y ese poder se llama el amor de Dios. Recibe el amor de Dios en tu vida y te va a ir mejor. No depende de ti la relación, cabezón. Depende de Dios que te está diciendo ahora, te amo, estés en la condición que estés y espero que cambies para mejor. Sí, porque que quede claro y entendido de que Dios no trabaja con flojos. Dios no te va a bendecir ahí acostado en la cama, en el sofá, rascándote el ombligo. Dios quiere acción, señores. Quiere que seas proactivo. Quiere que te levantes y que pienses siempre adelante, avanzando en esta carrera que se llama vida, agradando a Dios y creyendo que Él te ama porque te ama. Este primer grupo de paganos son los que tienen que hacer algo para sentirse bien que Dios los ama. Miseria del diablo. Cristo Jesús lo hizo todo en el Calvario. Todo lo que el cristiano hace es relajarse y disfrutar el amor de Dios y trabajar para que este amor, lejos de menguar, crezca en él y empieza a conocer el amor de Dios y empieza a amar al prójimo. Por eso es que en la iglesia hay tanta carencia de amor unos con los otros, porque no conocemos a Dios. Juan 1:18, la palabra dice que a Dios nadie lo ha visto, que el unigénito Hijo de Dios lo ha visto y habla por él, pero nadie ha visto a Dios. De la única manera que podemos ver a Dios
es amando al prójimo como nosotros mismos. Usted que me escucha, que vive lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de reproches contra otros y contra la vida. Usted lo que necesita no es la pastilla para dormir tranquilo. Usted no necesita esto y lo otro. No se haga narcodependiente. Eso no sirve para nada. Eso lo va a acabar de destruir. Lo que usted necesita es el amor de Dios en su vida. Y cuando usted descubre ese amor, todo se le hará fácil. Aprenderá a amar gente difícil de amar. Por eso es que hay cristianos que dicen, Señor, hazme crecer, hazme como tú. Ay, qué lindo es cantar, señores. Ay, hazme como tú. Cuando tú le dices a Dios, hazme como tú, tienes que ser consciente de lo que le estás pidiendo. Cuando le dices, dame fe, tienes que ser consciente de lo que estás pidiendo. Cuando le dices, dame amor, tienes que ser consciente de lo que estás pidiendo. Yo ahora te quiero decir, cuando usted le pide amor a Dios, no crea que le van a mandar por libras amor y ya todo bien. Le van a mandar la oportunidad de desarrollar amor. ¿Cómo, pastor? Con gente difícil a tu alrededor. Si quieres amar como Dios ama y le estás pidiendo amor a Dios, entonces agárrate, porque vendrán circunstancias donde vas a tener la oportunidad de desarrollar ese amor que solo Dios sabe dar. Y es un amor de retos, es un amor complicado, porque es un amor que da sin esperar nada a cambio. Te vas a rodear de gente difícil en tu entorno, se te va a levantar todo, hasta el gato de la casa te va a querer arañar, y tú tranquilo, porque tú le pediste amor a Dios y Dios te lo va a dar. ¿Quieres paciencia? Bueno, te van a dar la oportunidad de desarrollar paciencia. Te va a poner Dios circunstancias y cosas a tu alrededor que son difíciles, que van a desarrollar paciencia. Ánimo, Dios te ama. Mi deseo es que salgas del grupo de los paganos que están en la iglesia cristiana evangélica, los tienen los católicos, los testigos de Jehová, y todo el mundo lo tiene. Este grupo de personas metidos en las iglesias entre medio de los verdaderos cristianos que no han entendido que la gracia de Dios no hay manera de recompensar ni comprar. La gracia de Dios se recibe por gracia y por gracia se da. Y la primera señal de un cristiano, el uniforme del cristiano, es el uniforme del amor. En esto conocerán, dijo el Señor Jesús, que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Si usted me dice que va a la iglesia, oiga lo que le estoy diciendo, cristiano evangélico, porque para mí el cristiano evangélico hace diferencia. El cristiano no, cristiano, la mayoría de religiones se pronuncian ser cristianas, pero el evangélico solo es el grupo que abraza la Biblia y el sacrificio de Cristo y ama como Cristo amó, y no solo de labios, ama con sus hechos. A ese grupo me refiero. Si decimos que somos cristianos evangélicos, vamos a amar, que ese es el vínculo más poderoso que existe. A Dios no se le estudia. Yo no mando a la iglesia que estudie. ¿Para qué? Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. ¿Para qué estudiar la Biblia? Mucha gente conoce la letra. La Biblia Dios no nos mandó a estudiar. La Escritura Cristo nos mandó a escudriñarla. La Biblia no se estudia. Dios no se estudia. A Dios se le cree. Y Dios te está diciendo ahora, por medio de este siervo, que debes de amar a aquellos que no te aman y que debes de practicar el amor. No seas del grupo de los paganos que siempre tienen que hacer algo para sentir que Dios les responde. Y que si les va mal una calentura, Dios los está castigando. Hay muchos que hasta dicen, Diosito. No me lo minimice, mi hermano. Dios no es Diosito. Dios es un Dios inmenso, dueño del universo. ¿Qué es eso? Amistad. No, la mejor amistad que podemos tener con Dios no es tutearlo de Diosito. La mejor amistad que podemos establecer con el Altísimo es obedeciéndole. Y esto es muy importante. No se quede en su cabeza de un Dios que solo castiga y que está esperando un error para caerle a palos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios religioso que nos enseñaron, que no sirve porque siempre nos creímos desobedientes, haciendo la maldad. Nos acostumbramos tanto a ese Dios estricto que terminamos no haciéndole caso. El Dios de la Biblia es un Dios que lo ama. Me llama mucho la atención. Y cierro yo este punto de los paganos diciendo, aquellos que conocemos la Biblia, yo no encuentro a Jesús diciéndole Dios a Dios muchas veces. Lo encuentro en la cruz del Calvario, Dios mío, alguna otra ocasión. Pero Jesús proyecta
el amor de Dios como Padre. Siempre Jesús habló así, se expresó así de Dios, no como el Dios Altísimo. Nosotros somos los que hemos adornado con tanta elocuencia de palabras y articulamos palabras bien profundas y altas como, oh Padre sempiterno, por medio de tu gracia. Esas son ridiculeces que hemos inventado. A Cristo no lo vemos hablando así con Dios. A Cristo lo vemos orando al Padre, hablando con Él, diciéndole, Padre, en tus manos está mi vida. Padre, haz esta obra. Padre, Padre, Padre. Reemplaza la palabra del Dios del látigo como el Padre que es para ti. Si empiezas a ver a Dios como tu Padre, te va a ir mejor en la vida, vas a ser mejor cristiano, hijo de Dios, viendo a Dios como Padre, sin dejar de creer que Él es Dios, porque lo es, pero antes de ser Dios para nosotros, Él quiere que lo conozcamos como Padre. Esa es la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Los religiosos ven a Dios como el Dios inalcanzable, inaccesible, como el Dios de justicia, que no perdona nada y todo lo castiga. Por eso es que el religioso se sumerge en el error, llevando una relación con Dios con meras formas paganas de hacer. No necesitas hacer promesas a Dios y irte de rodillas. No necesitas crucificarte para demostrarle a Dios que eres capaz de cumplir promesas. No necesitas decirle a Dios, si me haces esto, te prometo esto. Dios no trabaja así. Dios te va a traer sanidad porque Él lo quiso así. Dios va a sanar a un ser querido porque Él lo hizo así. Dios te va a guardar y bendecir porque así Dios lo ha querido. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer, obedece, obedece. No te tienes que ir de rodillas de una iglesia a tu casa, de tu casa a la iglesia. Todo lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. No seas pagano. No seas de la gente compleja, llena de prejuicios, que si no tiene dinero es porque algo malo está haciendo, que si todo le va es porque no tiene un papel de casamiento, que si todo le va, no, Señor, Dios no trabaja así. Dios quiere que camines una vida recta, cumpliendo sus mandamientos que no son gravosos, pero sobre todo quiere que entiendas que Él te ama. De las maneras incorrectas de haber percibido de Dios, de las maneras incorrectas que podemos haber tenido una formación de Dios, y no importando cómo usted se llame o nos llamemos o a qué grupo pertenecemos, si somos de la religión tal, no importa. Lo que importa es cómo Dios se formó en ti y qué estás haciendo para mantener de la manera correcta de Dios en ti. Pero hay un segundo grupo que quisiera hablarle yo también en esta hora y son los desobligados. ¿Okay? Y aquí es prácticamente abarca tanto el grupo que no asiste a una iglesia, que no tiene a Cristo en su corazón, como también aquellos que dicen tenerlo. Que en realidad la diferencia entre un grupo y el otro es que el que no tiene a Cristo, la Biblia lo llama como frío, y el que tiene a Cristo, entre comillas, la Biblia lo llama tibio. El tibio y el frío, los dos están descontinuados, no están con ninguna posibilidad de ir al cielo. Sin embargo, uno, el tibio, vive engañado que cree ser algo y no lo es, y el frío tiene la oportunidad de un día arrepentirse y venir a los caminos de Dios. O sea que en ese sentido de estos dos grupos, de entre el tibio y del frío, el frío tiene más oportunidad que el tibio. Por eso es que usted que está en una iglesia, yo le encarezco en el amor del Señor, usted tiene que ser más cumplido, más diligente de lo que Dios le ha dado. No sea un cristiano tibio, no sea un cristiano de mundo, con un pie en el mundo y uno en la iglesia, porque no solo es mal ejemplo a los demás, sino también usted está engañando a usted mismo. Este segundo grupo yo le llamo el grupo de los desobligados, y se me viene el versículo que Dios le da a Josué en la transición entre Moisés y Josué, que llegan a la tierra prometida, a la frontera de Canaán. Josué 1:9 dice la palabra así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Este punto es para aquellos cristianos desobligados. Hay cristianos que creen que se vive por fe y lo malinterpretan esta porción diciendo por fe.
No trabajo, voy a comer por fe. Hago nada porque por fe me va a venir del cielo, porque la Biblia dice que Dios alimenta a los pajarillos y no trabajan ni hilan ni comen. Sí, usted no es ni un pájaro para empezar y usted necesita producir. Pablo también dice en su área que el que no trabaja, bueno, es que no come. ¿Qué le quiero decir? Que aún los pájaros tienen que salir del nido a buscar la comida que Dios les provee. De la misma manera, todo aquel que dice ser cristiano tiene que dejar una vida holgada, una vida perezosa, una vida de flojera y hacer algo en pos del reino. Mira que te mando que te esfuerces. Es el mensaje que el Altísimo le entrega a Josué. Siempre he dicho que en la transición para tomar la tierra prometida, Josué tuvo que dejar 3 cosas. La primera que tuvieron que dejar el pueblo de Israel, juntamente con su caudillo Josué, fue el maná. El maná era una hojuela, era un alimento que caía todas las mañanas como en forma de sereno. Llegaba, el pueblo solo recogía y comían su porción en el día, la siguiente mañana volvía a caer. Y así vivieron muchos años en el desierto. Cuando llegaron a la frontera entre el desierto y Canaán, Jericó, el maná cesó. En lugar de Dios darles el maná, les dio semilla. Ahí tuvieron ellos que comenzar a sembrar la tierra. Yo le digo a usted que está esperando hacer grandes cosas. Del ritmo que lleva y lo que usted está haciendo, usted no va a llegar a ningún lado. Si es mujer, usted no va a tener la posibilidad ni siquiera de ser una buena mamá. Si es varón, olvídate. Con la actitud que usted tiene, a lo mejor usted no va a tener nada ni para mantenerse usted mismo. Muévase. Dios le ha dado semilla para que siembre. Esfuércese y sea valiente. De las 3 cosas que el pueblo tuvo que dejar atrás en el desierto fue el maná es una. Lo siguiente que tuvieron ellos que hacer el cambio fue que Dios ya no estaría al frente de ellos como una nube. Porque en todos los 40 años, en el día les ponía una nube que les hiciera sombra y en la noche una nube de fuego que les hiciera luz. Llegaron al borde de Canaán y la nube se desapareció. Dios ya no estaría al frente, Dios estaría ahora atrás de Josué, accionando conforme a la acción de Josué. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Ya no te voy a alumbrar, ya no te voy a poner todo fácil, que nomás recojas comidita y comas y vivas como los pajaritos. Ahora vas a trabajar la tierra que yo te doy. Ahora vas a conquistar estos gigantes que tienes que conquistar. Ahora te cancelo el maná y te doy semilla para que siembres. Ahora quiero que entiendas, le dijo Dios a Josué, y te lo está diciendo a ti y a mí. Ahora yo dejo caminar en la nube adelante y ahora voy atrás de ti. Lo que tú hagas, yo te lo apruebo. Lo que tú hagas conforme a mi voluntad, yo te bendigo. Yo te voy a bendecir y no tienes que andar buscando bendiciones como los paganos. Yo te voy a alcanzar con mis bendiciones. Va a llegar un momento que bendición tras bendición va a llegar a tu vida. Ni te vas a dar cuenta de dónde vienen y yo te voy a bendecir. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Los desobligados no verán el reino. Los desobligados tienen la idea, pero no se esfuerzan. Son analfabetos espirituales. Yo le voy a preguntar a usted. Vamos a hacer una prueba de conocimiento bíblico. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Tiene 39. Si dijo 39, usted está más o menos. Si no supo, usted es analfabeto. Y usted está perdiendo el tiempo. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos dijo? Tiene 27. Si usted dijo 27, usted conoce. ¿Ok? La última pregunta que le hago a esta hora. ¿Cómo se llamaba el hombre que construyó una barca en el Antiguo Testamento? Génesis 6. ¿Fue Moisés? ¿Fue Abraham o fue Noé? Si usted dijo Noé, usted tiene un conocimiento básico. De eso le estoy hablando. El ser analfabeto espiritual es un pecado
que deshonra a Dios. El Señor dijo por medio de sus profetas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es excusa ante Dios, y la ignorancia lleva a bancarrota a cualquier persona, y la ignorancia mata a las personas. Por eso que hay países tercermundistas, que yo no creo que los hayan, lo que creo que hay gobiernos tercermundistas. La educación está muy pobre, y en nuestros países se ve mucho eso. Hay mucha ignorancia, pero Dios quiere que salgamos de la ignorancia, pero tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos ha dado. Usted no puede ser desobligado. Usted tiene que cuidar la semilla que Dios le da. Usted tiene que saber con qué gente se roza. Usted tiene que ver con cuáles son sus amistades. Y si esa amistad es nociva y lejos de ayudarle a crecer, le drena y le roba lo poco que tiene, usted tiene que correr de ahí y encerrarse por lo menos unos 25 años y después salir. Cuide lo que Dios le ha dado y póngase a producir. Dios no lo mandó a calentar bancas en la iglesia. Dios no lo mandó a que venga a criticar como juez. A lo mejor usted de chiquito tuvo un complejo de árbitro de fútbol, o a lo mejor usted se veía sentado en una corte como un juez. Aquí en las cosas de Dios todos somos siervos y estamos para ayudarnos a unos a otros. Y si hay gente que comete errores, como también nosotros, y no estamos aquí para juzgar. El que juzga se llama Dios, y usted no pierde el tiempo viniendo a calentar una banca, viendo los defectos en los demás, defectos que son suyos. Acuérdese, cuando usted apunta a alguien, hay un dedo apuntando a esa persona y hay 3 apuntándolo a usted. Acuérdese que antes de ver los errores de los demás hay que ver los nuestros. No sea desobligado. Este grupo de desobligados son detestables. Es gente que no cambia, gente que ha sabido manipular bien su forma de vivir, y en la iglesia es una cosa y afuera son otra cosa. Fuman, toman, maldicen. Oh, Dios mío, recuerdo un compañero de trabajo que tuve algunos años. Él era muy devoto, él era muy religioso, y cada mañana que él llegaba al trabajo agarraba toda su herramienta y se ponía, mi amigo, a rezar por ese día y a poner ese día en las manos de Dios. Curiosamente, al instante que se levantaba, comenzaba a maldecir. No, mi amigo, no, mi hermano, en esta boca no puede salir una fuente dulce ni salada. O es dulce o es salada. Así de fácil. Y lo estoy diciendo en amor. Termino yo hablando del amor de Dios, porque es una manera equivocada. Servir a Dios desobligadamente, eso no agrada a Dios. Y lejos de conocer el amor de Dios, lo que podemos conocer es la ira de Dios. Y ahí lo quiero llevar con el tercer grupo, de los que no toman a Dios en serio. Miren lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto le va a todos los que no toman a Dios en serio. Hay gente que se va de un extremo a otro, que abusan tanto de la libertad en Cristo que se vuelven libertinos. Hay gente que abusa tanto del amor de Dios que llegan a perderle el respeto a Dios. Y si bien Dios es amor y es su sustancia el amar, y es un Dios que incondicionalmente nos ama, tampoco es para jugar. Tú puedes jugar con todo lo que quieras, pero la peor idea que te puede ocurrir en tu vida es jugar con Dios. Es creer que el pecado lo puedes manipular y tienes la capacidad de hacerlo. No. El pecado es engañoso y tarde o temprano te alcanza y te cobra. Así de fácil. Seas inteligente o no, el pecado cobra. El jugar con Dios, el no tomar a Dios en serio, se ha vuelto algo tan común hoy en día. La creencia y la fe en Dios la toman los artistas, la toma gente del vulgo, la toma gente de cualquier lugar de una manera ligera y lo toman como una moda. Y juegan con Dios por un tiempo, y por un tiempo se reconcilian y vienen a la iglesia y lo reciben, se bautizan y luego se vuelven al mundo otra vez, como el proverbio dice, que la puerca lavada vuelve al lodo, que el perro vuelve a comerse su propio vómito. Y así es, gente que juega con lo de Dios. Lo peor que puedes hacer es manosear las cosas de Dios, porque el jugar con las cosas de Dios es lo peor que puedes hacer.
Recuerdo yo en mi juventud, antes de conocer del Señor, en el trabajo bromeábamos a diario y yo hice una broma acerca de Dios. De hecho, se la hice a un hombre que era cristiano y bromeé con él. Y otro incrédulo como yo en ese entonces me dijo, no seas indolente, tonto. Con todo puedes jugar, menos con las cosas de Dios. Así que cuando puedas, pídele perdón por haber bromeado de él. Se me quedó tanto así que en los próximos minutos yo estaba procesando eso. Corrí al baño y le dije, Dios, yo no te conozco muy bien ni creí que te ofendiera, pero siento carga por lo que dije y te pido perdón. Yo creo que ese es el principio para que Dios nos perdone, es que nos arrepintamos. Y si usted está jugando con Dios y está jugando con juego, mi amigo, mi hermano, usted está jugando con un juego y ese es el peligro que usted está corriendo. No juegue con lo de Dios. No juegue con lo de Dios. Cese, arrepiéntase, porque usted conoce y no está haciendo. Y eso es pecado. La Biblia dice que más vale que no me hubieran conocido. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Acuérdese usted que hay leyes poderosas en la Biblia y una de ellas es la siembra y cosecha. Lo que usted siembra, eso cosecha. No siembra manzanas y va a cosechar naranjas. Si siembra manzanas, usted va a cosechar y espere manzanas. No juegue con lo de Dios. Hay mucho que puede jugar. Desarrolle un deporte. Hágase cómico, yo no sé. Hágase bromista. Pero a Dios manténgalo en el lugar que le corresponde, que es en su trono. Este grupo de personas que juega con lo de Dios, y te lo digo por experiencia, donde he tenido que ministrar en campañas, aquí, fuera, donde hay gente que parece genuina, pero no lo es. Gente que juega, gente que nunca sale, que nunca derriban gigantes en sus vidas, que se acobardan, porque son de poco temple, porque no permanecen y terminan tomando a Dios como una broma. Por eso es que nuestro Dios está enojado. Y esto de este virus tremendo que anda, no se crea que es una bendición. No se crea que es algo que Dios no tiene control. Por supuesto que Dios lo permitió como un jalón de orejas, como algo que está diciendo Dios en su enojo y está consumiendo maldad a través. ¿Sabe por qué? Porque esto que está pasando del virus no es una reacción de Dios amigable, es un reclamo, es un juicio. Y tómalo como quiera, pero así es. Pero sobre todo en ese juicio y reclamo es el amor de Dios. Hablábamos un día de esto, de un tema de un varón que murió su esposa y él siempre le reclama a Dios y siempre dice, ¿por qué mi esposa que era tan buena y era cristiana y yo que soy malo y no soy cristiano y Dios no me llevó a mí? ¿Por qué a mi esposa que era tan buena? La respuesta es simple. Usted no murió porque Dios lo ama y quiere que se arrepienta, porque usted es el que necesita el perdón. Su esposa que murió en Cristo ya está con él. Por eso es que Dios escogió cuál de los dos se llevaba. Y Dios lo dijo así de manera literal. Esta es mi hija, ya me tiene. Este es un incrédulo que no me tiene. Si yo le quito la vida a este, se va al infierno. Y a mi hija, si le quito la vida física, se viene conmigo. Esa es la razón, mi amigo, que piensa así. ¿Por qué usted no ha muerto? ¿Por qué Dios no se lo ha llevado? Porque usted tiene que ponerse a cuentas con Dios primero. Esto que está pasando es juicio de Dios y estamos teniendo una anarquía, estamos teniendo que el mundo entero se está rebelando contra el Altísimo. ¿Y sabe una cosa que yo he notado? Que no solo la gente desobedece, sino también se rebelan contra Dios. Gente que reta y desafía a Dios. No lo conocen, menos conocen el amor de Dios. Dios te amó tanto que dio a su Hijo. No tienes que ver a Dios como un justiciero con un látigo. Tienes que conocer a Dios cómo funciona y lo que Él quiere para ti. Te dejo con 3 verdades
antes de orar. La primera verdad es que Dios te ama. Yo no sé en qué circunstancia estés. No sé en qué circunstancia estés. Me recuerdo una jovencita que en uno de los países que he visitado, yo iba a predicar en esa iglesia como invitado especial. Y esta joven llegó mal vestida, tatuada, oliendo a mundo, oliendo a cigarro. Y la acción de los sugieres de la iglesia donde yo estaba predicando, yo ya estaba adentro esperando mi tiempo. No la dejaron entrar a la iglesia. Y lo que hicieron fue que le pusieron una silla allá afuera de la iglesia para que ella escuchara el mensaje. Yo prediqué y mi corazón sentía carga y sentía la presencia de esta joven que sí, venía del mundo, que estaba en el mundo, que estaba atada, encadenada por el diablo, pero que necesitaba el amor. Y me dolió que la iglesia no la permitió por lo menos entrar en las bancas de atrás. Le pusieron una silla como alguien desechado, como alguien con una enfermedad contagiosa, y no la dejaron entrar. Cuando yo prediqué, terminé mi prédica y hice el llamamiento, yo volteo a ver afuera y todo lo que vi fue una silla vacía. La joven ya no estaba. Siempre he pedido por esa joven en las oraciones diciendo, Señor, esta joven es el perdido que necesita saber que tú le amas. Haz que la iglesia despierte. Iglesia, no dejes a nadie fuera. Estamos de acuerdo, vienen con mañas. Y es un riesgo y un reto que Dios nos pone, pero no podemos ponerle sillas fuera de la iglesia. Hay que sentarlos al frente. Hay que se sientan que Dios les ama. Que sientan el amor de Dios que predicamos. De esa manera es como el mundo perdido va a conocer a Dios y su amor. Dejándolos afuera sentados, segregados como bichos raros, no alcanzaremos a cumplir el llamado de Dios. Lo primero que quiero que usted entienda es que Dios lo ama. Lo segundo es que Dios quiere que le conozcas. Dios está urgido para que le conozcas. Y lo tercero es, Dios quiere que le experimentes de forma vivencial quién es Él y cómo Él ama. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Bienvenido al club, porque yo estoy dispuesto a recibir todo el amor que Dios me tiene, a aprender a recibir, porque se nos enseñó que es pecado pedirle a Dios. Yo te digo algo, no es pecado pedirle a Dios. De manera incorrecta sí, pero hay que aprender a recibir de Dios. Reciba de Dios una bendición, no por lo que usted se merece, sino por lo que usted necesita. Dios te ama. Sobre todo quiere que después de conocerle, experimente su amor y todo te va a cambiar. Padre, yo oro por la audiencia de este tiempo. Oro por cada hermano, cada hermana, cada familiar, desde el más pequeño al más grande. Te pido que la luz de Cristo, que el amor del Santo Dios ilumine sus corazones. Llénanos de amor para amarte no solo a ti, sino amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo de la misma manera. Bendigo a aquel que en este momento entrega su vida a Cristo. Bendigo a aquel que en este momento se rinde ante tu presencia. Bendigo a tu iglesia que me escuchó. Bendigo a aquel que está por ser iglesia y bendigo a cada uno de aquellos, al culpable como el no tanto, al pecador como el santo, que el Señor de la gracia nos llene y nos inunde de su amor para darlo a conocer a todo el mundo y seremos testigos aquí en nuestra casa y en todo el mundo. Paz y gracia, lo veo en la próxima. Amén.